Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes quienes nos acompañan presencialmente en el Salón de Seminarios Emilio Rosenbluth y quienes nos acompañan a distancia a través de las plataformas híbridas del Instituto de Ingeniería. Sean ustedes muy bienvenidos a este seminario, el primer seminario que tenemos sobre temas de estructuras en este año, que nos va a dictar en este caso el doctor Gustavo Parra. Para mí es un gran gusto darle la bienvenida a mi muy querido amigo, quien visita México y dada esta visita pues se da tiempo para estar con nosotros y darnos una charla siempre muy estimulante y muy interesante. Así es que muchas gracias, Gustavo. Lo presento formalmente. El doctor Gustavo Parra Montesinos es profesor en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Wisconsin en Madison. Él obtuvo su título de ingeniero civil de la Universidad Metropolitana en Venezuela en el año 1994 y posteriormente sus grados de maestría y doctorado en ingeniería civil en la Universidad de Michigan en 1997 y en el año 2000 respectivamente. Durante 12 años, del año 2000 al 2012, fue profesor de ingeniería estructural en la Universidad de Michigan y a partir de esa fecha es profesor en la Universidad de Wisconsin en Madison. Él ha realizado investigaciones primordialmente en el área de comportamiento y diseño de elementos y estructuras de concreto armado, de concreto con fibras, así como de estructuras híbridas de acero concreto, principalmente todo ello bajo sismos. Sus trabajos de muy alta calidad pues, han recibido una importante cantidad de premios, solamente señalo algunos: el premio Charles Whitney, la medalla Charles Whitney del año 2015 del Instituto Americano del Concreto, así como la medalla Wasson para el artículo más meritorio de mayor calidad. Igualmente ha recibido premios de la asociación o el colegio, digamos, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, el premio Walter Hoover, pues ha sido señalado como en el top 25 newsmaker del Engineering News Record en el año 2010. Es actualmente fellow del Instituto Americano del Concreto del año 2010. El profesor Parra ha servido en varios comités técnicos del Instituto Americano del Concreto. Actualmente es miembro del Comité Técnico 318, encargado de desarrollar los requisitos para diseño de edificios. Es coordinador dentro de este comité, del subcomité J, que está encargado de las uniones y conexiones, y actualmente es coordinador del comité ACI-ASC 352 sobre conexiones monolíticas en estructuras de concreto. Ha sido un ponente muy asiduo en México, nos visita con cierta regularidad. Hace 5 años me decía que nos habíamos visto y esperemos pues que nos sigamos viendo, por supuesto. Y bueno, quiero decir que esta presentación el día de hoy es coorganizada por el Instituto de Ingeniería y sus 2 capítulos estudiantiles, el de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y el del Earthquake Engineering Research Institute. Entonces, en ambos casos, tu plática está siendo difundida por estos 2 capítulos. Y el día de hoy el doctor Gustavo Parra pues, nos hablará del comportamiento sísmico de conexiones entre columnas y zapatas de concreto armado, un proyecto colaborativo que desarrolló entre la Universidad Nacional de Taiwán, la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Wisconsin en Madison. Pues muy bienvenido, Gustavo. Gracias por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias. Ahora sí, ok. Hoy quería hablarles de una investigación muy reciente que se condujo entre la Universidad Nacional de Taiwán de Ciencia y Tecnología por un profesor que fue estudiante mío en la Universidad de Michigan, Min-Yuan Chen, y 2 de sus estudiantes, also Chen y Chen, investigadores de la Universidad de California en Berkeley, Ben Worsfold, quien está haciendo postdoctorado ahorita bajo la supervisión del profesor Jack Maley, y mi persona en la Universidad de Wisconsin-Madison. Y esta investigación tiene que ver con conexiones entre columnas y zapatas de concreto armado, en particular
el comportamiento sísmico de estas conexiones. En términos de los diferentes temas que voy a presentar hoy, voy a empezar primero hablando de lo que son conexiones viga-columna, en particular conexiones exteriores viga-columna, que tienen cierta similitud a conexiones entre columnas y zapatas, pero también voy a hablar de las diferencias entre estos dos tipos de conexiones. Después voy a hablar de por qué decidimos hacer esta investigación, cuál fue la motivación que nos llevó a realizar los experimentos y análisis que voy a presentar. Luego hablaré del programa experimental que se condujo en la Universidad Nacional de Taiwán de Ciencia y Tecnología, y después los resultados experimentales. En particular quiero hablar sobre los modos de falla, que algunos fueron modos de falla que no eran necesariamente los esperados, y el comportamiento general de las conexiones, de las diferentes conexiones que probamos. Después seguiré con estimaciones de resistencia basados en el código de la ACI 318 del 2019, así como una analogía punzonado que estamos proponiendo, y finalmente conclusiones basadas en los resultados que voy a presentar. Empecemos hablando de lo que son conexiones exteriores entre vigas y columnas. Lo que estoy mostrando en la figura a la izquierda es una columna exterior y tenemos una viga que tiene las barras ancladas con ganchos en la columna. La columna en sí requiere tener acero transversal para cortante y confinamiento, y la junta requiere también, dependiendo del tipo de junta, de si es una junta de un pórtico especial para resistir sismo, tiene más o menos requerimientos en términos de acero transversal de confinamiento. Asimismo tenemos requerimientos a flexión y a cortante en la viga, pero en lo que es la conexión en sí, tenemos que asegurarnos que la fuerza asociada con el momento y cortante de la columna y de la viga puede ser transferidos a la junta. Y en el caso en particular de las vigas, de las barras de las vigas, que las muestro con los ganchos doblados hacia la junta, como se debe hacer, pues tenemos que tener suficiente resistencia cortante y ser capaces de transferir esa fuerza de las barras a un esfuerzo que puede ser ya sea el esfuerzo de excedencia o un esfuerzo mayor si se esperan deformaciones inelásticas grandes. La figura a la derecha muestra una vista frontal de la columna, y yo estoy asumiendo en este caso que tenemos tres grupos de barras longitudinales en la viga, arriba y abajo. Lo que hacemos en resumen aquí entonces, en lo que tiene que ver con la junta en específico, es chequear la longitud de anclaje de las barras de las vigas. Tenemos que chequear el cortante, asegurarnos que tenemos suficiente resistencia a cortante y proveer el detallado, el refuerzo adecuado, en particular a lo que se refiere al refuerzo transversal de confinamiento en la junta. Si vamos ahora a lo que es una junta de columna zapata, básicamente es algo parecido, no igual, pero parecido a la junta exterior que les mostré anteriormente, o la conexión exterior rotada a 90 grados. Sin embargo, en la mayoría de los casos no tenemos acero transversal en la zapata. La zapata es mucho más ancha que la columna, en la mayoría de los casos, y podemos, en este caso estoy mostrando el acero longitudinal y transversal de la columna. Generalmente el acero transversal se extiende a la fundación y tenemos los ganchos, en este caso, doblados hacia la junta. Ahora, si vemos una vista de planta, vamos a tener acero a flexión arriba y abajo en la fundación o en la zapata en dos direcciones. Y aquí tenemos las barras verdes que se refieren a las barras de la columna que son anclados en la zapata. ¿Qué hacemos en este caso? Tenemos que asegurarnos que las barras de la columna pueden ser desarrolladas, básicamente que puedan desarrollar su esfuerzo de excedencia o aún mayor si tenemos demandas inelásticas grandes. Y tenemos que chequear
el diseño a flexión y a cortante en la fundación en una y en dos direcciones. Nosotros asumimos que si satisfacemos todo eso, vamos a tener un comportamiento adecuado en la conexión y en la junta. Cuando yo digo conexión, me refiero a todo lo que es el volumen común de la columna y la zapata y el volumen adyacente dentro de la zapata, adyacente a la columna. Cuando digo la junta, me refiero solamente al volumen común entre la columna y la zapata. La pregunta es, si satisfacemos esos chequeos a flexión, a cortante y longitud de desarrollo en las barras de la columna o de la viga, ¿es suficiente? ¿Podemos asumir que vamos a tener un comportamiento adecuado? Generalmente es lo que asumimos. La pregunta es, ¿pueden haber otros modos de falla? En particular, si nosotros miramos a lo que es la diferencia entre una conexión de una columna y una viga y una conexión de una zapata y una columna, podemos ver rotando la conexión de la zapata con la columna, la diferencia primordial que tenemos es que no hay refuerzo transversal en la zapata, en la mayoría de los casos. Y si hay refuerzo transversal, generalmente no es refuerzo a confinamiento como tenemos en la columna, arriba, abajo en la junta y en la zona de la junta. Entonces, ¿es posible que haya otros modos de falla? Eso es la pregunta y eso es lo que nos llevó a esta investigación. Porque hubo una investigación reciente en la Universidad de California en Berkeley donde no eran conexiones entre columnas de concreto armado y zapatas, sino entre columnas de acero y zapatas de concreto armado a través de una plancha y anclajes anclados en la zapata, cuyos resultados indicaron que puede haber, en el caso de conexiones de zapatas y columnas de concreto armado, otros modos de falla. En particular, si miramos esta conexión donde tenemos la columna de acero, tenemos la plancha de base y tenemos los pernos de anclaje extendidos hacia la parte de abajo de la zapata. Cuando tenemos un momento en la dirección mostrada, las barras de la izquierda van a estar a tensión. Esas barras, esa tensión tiene que ser transferida a la zapata y lo que se observó es que se puede tener una falla cónica por desprendimiento del concreto. Si vemos las fotos de uno de los experimentos en esta investigación en la Universidad de California en Berkeley, podemos ver en azul la falla cónica que se desarrolló para carga en una dirección. En la parte de arriba tenemos una vista lateral y en la parte de abajo una vista en planta. Entonces, cuando el refuerzo en la izquierda de la columna estuvo, o en la conexión estuvo a tensión, generó la falla en azul. El refuerzo a la derecha de la columna. Cuando el refuerzo a la izquierda de la columna tuvo tensión, generó la falla en rojo. Al final se tienen dos fallas que se superimponen, cada una que consiste en una especie de cono. Cuando vimos estos resultados, pensamos, ¿qué pasa si tenemos una conexión entre una columna y una zapata donde las barras de la columna estén desarrolladas completamente? Que no sean unos anclajes en concreto, como es el caso de esta conexión. ¿Podemos tener esta falla? Generalmente lo que se asume es que no, que si uno desarrolla las barras adecuadamente, uno no tiene que chequear lo que se llama esta falla de desprendimiento del concreto, lo que llaman el breakout concrete failure. Entonces decidimos, bueno, vamos a hacer una serie de experimentos, asegurándonos que las barras van a estar desarrolladas completamente y ver si terminamos teniendo este tipo de fallas. Entonces, lo primero que hicimos fue pensar, bueno, ¿cuáles son las variables principales que queremos estudiar? Estudiamos barras ancladas con ganchos de dos tipos, ganchos que se doblaron hacia la junta y ganchos que se doblaron hacia afuera de la junta. También barras con columnas ancladas con cabeza, que son similares a los
anclajes en concreto que se usaron en la investigación en Berkeley. También probamos la extensión del refuerzo transversal de la columna en la fundación. El uso de acero transversal en forma de U en la junta solamente, no afuera de la junta, sino en el volumen común entre la columna y la zapata. Eso tiene que ver con una recomendación de un documento del Comité ACI ASC 352 para juntas de techo entre vigas y columnas. Y también estudiamos dos cantidades de refuerzo a flexión en la zapata para ver si entre ese rango había un efecto significativo en el comportamiento de la conexión. En términos de lo que fue la configuración de los experimentos, estos se hicieron en el Centro Nacional de Investigación Sísmica en Taipei, Taiwán. En la parte de la izquierda tenemos una vista lateral de lo que es un experimento o un espécimen. Tenemos una columna que es cuadrada, la columna tenía 60 centímetros de lado. Tenemos la zapata con un espesor de 45 centímetros. Esto era común para todos los experimentos que hicimos. Tenemos un actuador hidráulico en el tope de la columna a una distancia de como 1.3 metros de altura, y eso se usó para aplicar desplazamientos laterales alternantes y reversibles. La zapata está anclada en dos bordes que previenen, con esos apoyos, previene el movimiento vertical. Acá uno de estos dos bordes opuestos. Y si miramos una vista de planta, tenemos la zapata, que en todos casos fue cuadrada. Tenemos unas vigas que proveen lo que es el apoyo en la parte de arriba de la losa para prevenir que la losa se mueva hacia arriba. Y tenemos unos bloques que previenen que la losa se mueva horizontalmente en la dirección de carga o en la dirección perpendicular a la dirección de carga. Y esto muestra una foto de uno de los experimentos. Es una foto un poquito congestionada por todo lo que se requería en este experimento, pero tenemos las dos vigas rojas que apoyan los bordes de la losa, tenemos la columna, en la parte de atrás aquí se ve los actuadores hidráulicos y en la parte de abajo se ve la zapata. Y aquí tenemos los bloques que se usaron para restringir el movimiento horizontal de la zapata. En términos de la historia de desplazamiento que aplicamos en cada uno de los experimentos, teníamos un historial que no necesariamente se culminó, porque en muchos casos el experimento falló antes, pero esta era la intención de los experimentos, de los desplazamientos que se iban a aplicar. Por cada nivel de deriva se aplicaban 2 ciclos, y el siguiente nivel de deriva era 40% más grande que el nivel de deriva anterior, siempre y cuando no hubiese una caída de la resistencia cuando se repetía el ciclo de 20% o mayor. Si había una resistencia mayor o una caída de resistencia mayor al 20%, entonces el incremento era de 1.3 y no 1.4. Como vamos a ver después, en muchos casos la falla pasó, en algunos casos inclusive, a menos de 2% de deriva, pero sí hubo un caso en que se llegó al final de esta historia de desplazamientos. Las pruebas se hicieron en 2 fases. Primero hicimos la fase 1 con 6 experimentos para estudiar el efecto de diferentes anclajes y después decir qué otros aspectos eran importantes estudiar en la segunda fase. Entonces, en la fase 1, primero que nada, no hubo refuerzo transversal en ninguna de las zapatas. Lo que se estudió principalmente fue el anclaje de las barras en la columna. Se hizo en forma de ganchos, ya sea doblado hacia la junta o hacia afuera de la junta, y anclaje con barras con cabeza. En todos los casos, las barras fueron extendidas suficiente para satisfacer el requerimiento de
lo que es la longitud de desarrollo para barras con cabeza en el capítulo 25 de la ACI 318 y para barras con ganchos en el capítulo 18 para conexiones viga-columna de pórticos especiales a momento. La otra variable que estudiamos fue la extensión del refuerzo transversal de la columna a la zapata. La parte de la izquierda tenemos lo que fue el refuerzo normal en la zapata, que fue constante para todos los especímenes en la fase 1. Teníamos refuerzo distribuido en dos direcciones, arriba y abajo. Y la columna, como había mencionado, 24 pulgadas o 60 centímetros de lado. La columna tiene 12 barras, número 8, de 1 pulgada de diámetro. Para la primera fase, la resistencia al acero era de grado 60, era FY 60 a KSI. Y la columna fue confinada de acuerdo al capítulo 18 de la ACI 318. Entonces, aquí tenemos 6 experimentos que lo podemos ver en 3 pares. Empezando los primeros 2 en la parte de la izquierda. El de arriba vemos que tiene los ganchos de la columna doblados hacia adentro y el refuerzo transversal de la columna no se extiende a la fundación. El segundo es exactamente igual al primero, pero el acero transversal se extiende a la fundación. El segundo par es con los ganchos con doblados hacia afuera de la junta. En un caso sin acero transversal de la columna extendido, en el otro caso con el acero de la columna extendido en la fundación, el acero transversal. Y el último par es cuando usamos las barras en la columna con anclaje de cabeza. El primero sin refuerzo transversal de la columna extendido en la fundación y el segundo se extendió el refuerzo transversal. Cuando usamos la letra H en un espécimen significa que es con gancho, hook. Si tiene la letra I, el gancho se dobla hacia adentro, inside. Si tenemos la letra O, es hacia afuera, outside. Y si tenemos la letra T, es headed bars, o barras con cabeza, en forma de, si se puede pensar, de T. La letra C significa que se extendió el confinamiento de la columna hacia la fundación. Entonces, vamos a ver qué pasó con estos experimentos. Primero, lo que es la evolución del agrietamiento. En cualquiera de los experimentos fue bastante similar. En este caso, un experimento con las barras con cabeza en la columna. Tenemos agrietamiento más o menos a 45 grados de los lados de la columna paralelos a la dirección de carga. También tenemos grietas que empezaron en las esquinas de la columna y se iban extendiendo en la dirección de las esquinas de la zapata. A medida que se incrementó el desplazamiento lateral, estas grietas se extendieron en la dirección paralela y perpendicular a la dirección de carga. Básicamente teníamos grietas en parte por flexión, pero después, hacia el final, tenemos esta falla, que es una falla básicamente que consiste en 2 conos solapados, dependiendo uno por cada dirección o cada sentido de la carga, y terminaron por crear una falla por desprendimiento del concreto, que no era lo esperado debido a que las barras se habían desarrollado completamente. Aquí tenemos fotos de los 6 especímenes de la fase 1, empezando en la parte de la izquierda. Arriba a la izquierda tenemos lo que era la conexión con ganchos doblados hacia adentro. Si se quiere, se tiene como un patrón de agrietamiento que forma como una especie de W. Eso es cuando se superponen las grietas en las 2 direcciones. La grieta de falla que se extiende hacia la superficie, que es lo que se ve después,
era relativamente, con un ángulo relativamente grande. Cuando doblamos los ganchos hacia afuera, esta grieta fue mucho más, con un grado mucho menor con respecto a horizontal. Entonces tenemos una superficie de falla mucho más grande. Y si miramos en la tercera foto arriba, se ve muy claramente cómo tenemos un cono en una dirección, cuando la parte de la derecha de la columna está a tensión, forma este, y el otro se forma cuando la parte de la izquierda está a tensión. Entonces básicamente teníamos fallas muy parecidas a las que se observaron en las pruebas en la Universidad de California en Berkeley. Los experimentos que tenían el confinamiento de la columna extendido hacia la fundación se portaron básicamente de la misma forma que si no lo hubiesen tenido. No hubo básicamente ningún efecto. En términos de lo que fue la histeresis de estos experimentos, tenemos primero, estoy mostrando aquí dos gráficas. La de la izquierda tiene que ver con los dos experimentos con los ganchos doblados hacia la junta, y la de la derecha los ganchos alejados de la junta. Básicamente el mismo tipo de comportamiento. La carga máxima que se aplicó era cercana a la carga asociada con la capacidad de flexión de la columna. Sin embargo, como vimos, el modo de falla no tuvo nada que ver con flexión en la columna, sino con falla por desprendimiento del concreto, debido al anclaje de las barras en tensión. Lo más preocupante de esto es la poca capacidad de deformación de la columna. Estas fallas ocurrieron a derivas entre 1.25 y 2.5%, lo cual no se puede en ningún caso pensar que es adecuado si estamos tratando con un riesgo sísmico alto. Si comparamos lo que son las barras con gancho con las barras con cabeza, también los resultados fueron muy similares. Entonces no podemos decir que uno fue mejor que el otro, gancho o barra con cabeza, o gancho hacia afuera o gancho hacia adentro. Básicamente el comportamiento no fue adecuado. Entonces decidimos empezar la fase 2 y estudiar otras variables. Seguimos estudiando lo que fue el anclaje de las barras con gancho o con cabeza, pero entonces estudiamos el uso de refuerzo transversal en forma de U, de acuerdo a las recomendaciones del documento de la ACI ASC 352 para conexiones de techo entre vigas y columnas. Decidimos también evaluar el uso de refuerzo transversal en la conexión, no solamente cuando usamos la U, fue en la junta. Cuando usamos refuerzo transversal, lo usamos en la conexión, fue en la junta, y las zonas adyacentes a la junta. Usamos, como vamos a ver en unos minutos, una barra en forma de bastón, donde el anclaje de abajo era con cabeza o con gancho. Eso también lo estudiamos. Y también estudiamos el efecto del refuerzo flexión en la zapata. En todas las zapatas de la fase 1, el refuerzo flexión en términos de porcentaje del refuerzo de tensión a flexión era 0.2%. En este caso también estudiamos en la fase 2 0.4%. Aquí tenemos todos los 10 experimentos. Vamos a tomarnos un poquito de tiempo para estudiarlos. Los primeros 4, vamos a empezar con la figura arriba de la izquierda. Esto representa 2 experimentos. La parte de la izquierda muestra el refuerzo que se usó para uno, la parte de la derecha muestra el refuerzo que se usó para el otro en términos de las barras longitudinales de la columna. En un caso se usó barra con cabeza, en el otro gancho doblado hacia adentro. El de barra con cabeza se llamó T.2 y la T por barra con cabeza, el punto 2 se refiere al 0.2% del refuerzo de flexión a tensión en la zapata. Y el segundo experimento que tiene los ganchos es HI por el gancho doblado hacia adentro y 0.2 por el 0.2% de acero a flexión en la zapata.
Después hicimos un par de experimentos que son nominalmente idénticos, excepto que incrementamos el refuerzo de flexión en la zapata en la zona de la conexión de 0.2 a 0.4%. Básicamente disminuimos a la mitad el espaciamiento del acero a flexión arriba y abajo en la zona de la conexión. En un caso barra con cabeza, en el otro caso ganchos doblados hacia adentro. La tercera figura a la izquierda abajo es la conexión en la cual usamos barras en forma de U en la junta. Esas barras en forma de U se extienden hacia la columna y tienen que ser desarrolladas. El criterio que usamos fue que estuvieran desarrolladas a la mitad de la altura de la zapata. Estas formas de U se usaron en dos direcciones, o sea, en una dirección así y en la otra dirección perpendicular, lo cual llevó a bastante congestionamiento, pero decidimos esto es lo que se recomienda en la ACI, el documento ACI 352, vamos a ver si funciona. Después tenemos una serie de experimentos en donde se usó refuerzo transversal en la conexión y como podemos ver tenía esta forma de bastón. La parte de arriba en todos los casos estuvo anclada por ganchos de 180 grados, todo sobre una barra a flexión de la zapata. La parte de abajo, en algunos casos se usó una cabeza y en otros casos se usó un gancho a 90 grados. Uno de los parámetros que quisimos estudiar fue si era necesario anclar la cabeza con el refuerzo de abajo de la zapata. Entonces en algunos casos, esto que tiene la letra CE, el refuerzo está anclado abajo por refuerzo a flexión de la zapata. Cuando se usó CUE en la nomenclatura, significa que la cabeza no estaba anclada. Y esto lo hicimos con la finalidad de ver si para el anclaje de este refuerzo era necesario conectar la cabeza o anclarla con el refuerzo de flexión o no. Porque desde el punto de vista constructivo no es fácil tener que anclar todas las cabezas. Se pueden anclar algunas, pero todas con el refuerzo de flexión no es muy práctico que digamos. Y en el último tenemos un gancho de 90 grados, en este caso todo el tiempo anclado a una barra a flexión de abajo en la zapata. Para los casos de fundaciones con refuerzo transversal en la conexión, usamos ya sea barra con cabeza o gancho, pero en este caso los ganchos fueron doblados hacia afuera. ¿Por qué hicimos esto? Porque teníamos suficiente refuerzo transversal, o por lo menos eso creíamos, de manera que cuando, por ejemplo, esta barra tuviera tensión, la fuerza que se transfiriera al concreto en forma diagonal podía ser resistida por este refuerzo sin llevar a una falla. Empecemos con lo que fueron las conexiones sin refuerzo transversal. Recordemos que usamos un refuerzo a flexión en tensión de 0.2, 0.4%. En este caso tenemos una con los ganchos hacia adentro, 0.2%. El único cambio que tiene esta fundación con respecto a con los mismos ganchos, el mismo refuerzo de flexión en la zapata fue que en este caso usamos grado número 100 para las barras longitudinales de la zapata. ¿Por qué hicimos esto? Porque en las columnas de la fase 1, la máxima carga fue cercana a lo que era la carga asociada con la capacidad de flexión de la columna. Entonces no queríamos que la capacidad de la columna fuese a limitar la carga que podíamos, el momento que podíamos transferir a la fundación. Cuando doblamos el refuerzo a flexión de la fundación a 0.4%, tuvimos el mismo tipo de falla, no hubo ningún incremento de la carga a la falla, básicamente no podemos decir que hubo un efecto significativo al incrementar el refuerzo a flexión. Tenemos que también tener en mente que los refuerzos a flexión usados fueron bastante bajos, 0.2 es prácticamente el mínimo, 0.2%, y 0.4, aun cuando es un poco más del doble del mínimo, es todavía un refuerzo a flexión bastante bajo.
Pues tenemos en todos los casos, cuando no usamos refuerzo transversal en la junta o en la conexión, tuvimos la misma falla que en la fase 1. Vamos a ver qué pasó cuando usamos refuerzo transversal en la conexión. En este caso es un experimento, un espécimen con barra con cabeza, 0.4% refuerzo a flexión, y tiene el refuerzo transversal en la fundación con cabeza abajo anclada en barras a flexión en la parte de abajo de la fundación. Si vemos una vista en planta, se puede ver cómo se distribuyó en una zona, en un área cuadrada, este refuerzo transversal y se extendió hasta aproximadamente una profundidad efectiva de la zapata desde cada cara de la columna hacia afuera. ¿Qué pasó aquí? Tenemos una gran cantidad de grietas en la zona de la junta, pero si vemos, por ejemplo, la parte derecha de la columna, si esas barras hubieran estado a tensión, vemos que estas grietas no se extienden más allá de la junta. En el otro caso se habían extendido en dos conos dependiendo de la barra de la derecha o la barra de la izquierda a tensión. Eso significa que el refuerzo transversal afuera de la junta funcionó, previno que pasara esta falla por desprendimiento del concreto, aun cuando hubo daño significativo en la junta, pero no fue suficiente como para crear una, vamos a decir, una falla cortante en la junta. Lo otro que se notó fue de la parte de abajo de la fundación, en este caso de barra con cabeza, se pueden ver que la cabeza empujó el recubrimiento de concreto hasta llevar al desprendimiento del concreto en la parte de abajo. Esto no es necesariamente importante, pero sí puede contribuir un poco al comportamiento cíclico. Esto en sí no llevaría a una pérdida de la resistencia, pero sí puede llevar a lo que se llama un poco de estrangulamiento en el histeresis de la conexión. Mirando una conexión similar, pero con ganchos doblados hacia afuera, en este caso es difícil ver los daños dentro de la junta y definitivamente no tuvimos ninguna de estas fallas cónicas por desprendimiento del concreto. Entonces, el comportamiento que vamos a ver fue relativamente similar al que tuvimos cuando usamos barra con cabeza. Cuando usamos el refuerzo en forma de U en la junta solamente, lo que se puede ver es, no está muy claro aquí, pero sí se ve para una de las direcciones o el sentido de carga, la grieta se extendió afuera de la junta formando parte del cono, pero todo el cono no se pudo formar. ¿Por qué? Porque teníamos todo este refuerzo en forma de U que previno que la grieta que se extendía en la junta se abriera significativamente. Entonces, como vamos a ver, en este caso sí tuvimos una falla por desprendimiento del concreto, pero con una resistencia y una capacidad de formación mayor, porque no se pudo formar el cono completo como se hubiese formado si no tuviéramos ningún refuerzo transversal, no hubiéramos tenido este refuerzo de U en la junta. En términos del comportamiento cíclico, primero aquí tenemos lo que son conexiones sin refuerzo transversal. Solamente lo que vamos a ver aquí es el efecto del porcentaje de refuerzo de flexión en la zapata. En el gráfico a la izquierda, la columna con barra con gancho, el de la derecha la columna, perdón, con cabeza, y la de la derecha con conexiones con barras con gancho. No se puede decir que hay una diferencia muy significativa. Quizás se podría decir que las conexiones con barra con cabeza se portaron un poquito mejor, pero de igual manera la capacidad de formación, la capacidad de herida fue sumamente baja y lo que yo diría inaceptable. Cuando añadimos refuerzo transversal, la historia cambió radicalmente.
Entonces, vamos a empezar con el gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda, tenemos ganchos que son en las barras de la columna alejados y tenemos refuerzo transversal en la conexión, no solamente en la junta. La única diferencia entre uno y otro es que en un caso el refuerzo transversal, la cabeza de abajo estaba anclada con refuerzo de flexión de la zapata y en el otro caso no. No hubo básicamente ninguna diferencia significativa. Lo que podemos ver, un incremento muy grande en la capacidad. Si vemos aquí, antes teníamos una carga máxima de 150 kips, más o menos aquí tenemos 200. La carga máxima está asociada más o menos con la capacidad a flexión de la columna. En este caso recordemos que usamos grado 100 en las barras comparado con grado 60 en las columnas de la fase 1. También es de hacer notar, muy importante, que tenemos un incremento de la capacidad de formación bastante importante. Lo que fue la decadencia de la resistencia empezó a ser significativa, fue a partir de 5 o 6% de derivas. Ya son derivas extremadamente grandes, lo cual no se espera que sean excedidas en un terremoto o un sismo fuerte. En el caso de la derecha, tenemos la barra con gancho, pero doblado hacia adentro, y la junta con refuerzo en forma de U. El comportamiento no fue tan bueno como cuando usamos el refuerzo transversal en la conexión. Recordemos que en este caso, con refuerzo de U en la junta, sí tuvimos una falla, un cono parcial para cada sentido de carga. Entonces no podemos esperar que el comportamiento iba a ser tan bueno, pero sin embargo, sí llevó a un incremento en la capacidad de formación importante. La falla se produjo con derivas o a derivas mayores del 4%, lo cual es bastante aceptable. Este gráfico muestra los 3 experimentos que tuvimos con barras con cabeza en la segunda fase. En los 3 casos tenemos el mismo acero a flexión en la zapata. En un caso tenemos el refuerzo transversal con la cabeza anclada por barra a flexión en la zapata, en otro caso sin ese anclaje de la barra a flexión, y en el último caso HE es con el gancho a 90 grados. Los 3 especímenes se comportaron básicamente de igual manera. Se puede ver que si se miran los picos de resistencia a cada nivel de deriva, la decadencia de resistencia fue relativamente menor hasta derivas extremadamente grandes, casi 10%. El problema del comportamiento que estoy mostrando aquí no tiene nada que ver con resistencia, tiene que ver con esto que pasa aquí. Tenemos un estrangulamiento excesivo en el comportamiento de histerisis. ¿Por qué tenemos eso? Esto no lo tuvimos, sí tuvimos estrangulamiento cuando usamos barras con gancho, pero no este nivel tan excesivo. ¿Qué pasó? Si miramos fotos que tomamos en la parte de abajo, esta foto a la izquierda ya la había mostrado anteriormente y esta es otra foto más cercana. Si se ve la cabeza del refuerzo, alrededor se formó una especie de túnel. ¿Qué pasa? Cuando la barra de tensión, teóricamente parte de la tensión se transfiere a través de la parte embebida de la barra, de la sección crítica, y una gran parte se transfiere por esfuerzos de aplastamiento del concreto de la barra al concreto que está adyacente. Bueno, si miramos una barra en particular de la columna, la cual está instrumentada por 3 sensores, el sensor B1 estaba bastante cercano a la cabeza, el sensor B2 estaba cercano al refuerzo longitudinal o de flexión de arriba de la zapata, y el sensor 3 estaba un poquito más arriba de la interfaz entre la columna y la fundación. Quiero que nos fijemos en el sensor B1 y el B2. Lo que tenemos a la izquierda es una gráfica de deformación unitaria, strain versus deriva.
Y lo que se puede ver es que la línea azul y la línea verde casi están superimpuestas, lo que significa que el sensor o los dos sensores midieron deformaciones unitarias prácticamente iguales. Si eso es así, no hay mucha transferencia a tensión a través de adhesión o bond entre la distancia del sensor B2 y B1. Más allá, lo que significa es que la mayoría de la carga estaba siendo transferida por la cabeza. Si hacemos un análisis, una vez que las barras se dieron y asumimos que toda la transferencia de fuerza ocurre en la cabeza, el esfuerzo por aplastamiento en este caso sería mayor de 3 veces la resistencia a compresión del concreto. Si uno va al capítulo 17 y uno mira la capacidad que se espera con anclajes en concreto con cabeza, en uno de los modos de falla, en lo que llaman el pull-out, se asume, si mal no recuerdo, 8 F'C, es excesivo. Claro, en ese caso no estamos hablando de cargas reversibles cíclicas ni grandes deformaciones en la barra inelástica. Pero en este caso, con deterioro de la adherencia entre la barra y el concreto por las cargas cíclicas y por la cedencia de las barras, no podemos contar con algo así, pero lo más importante es que no podemos contar ni siquiera con 3 F'C, porque tenemos un aplastamiento muy grande que lleva a un deslizamiento muy grande de la barra. Eso es lo que causa este estrangulamiento. Una vez que se aplasta el concreto, vamos a decir que la barra se descarga, la barra cuando se vuelve a cargar tensión, tiene que deslizarse todo lo que ya aplastó el concreto para que se active otra vez en tensión con concreto que sea sólido. Entonces, por eso tenemos una zona donde la rigidez de la conexión es muy baja. Lo que recomendamos por esto, entonces, es que se limite el esfuerzo por aplastamiento a 2 F'C, asumiendo que toda la fuerza se transfiere a través de la cabeza. Vamos ahora a lo que es la evaluación de la resistencia. Lo que hicimos primero fue, usamos el capítulo 17 del código de la ACI, que es el capítulo para anclajes en concreto. Tratamos lo que fueron las barras, ya sea con cabeza o con ganchos, como anclajes en concreto, y calculamos cuál sería la capacidad calculada para falla por desprendimiento del concreto causado por un grupo de anclajes en tensión. En ese capítulo 17 tenemos lo que se asume un cono con un ángulo de aproximadamente 35 grados con la horizontal, lo que genera un área de proyección de la falla que se extiende a cada lado del anclaje 1.5 veces lo que se llama la profundidad efectiva o la longitud efectiva de anclaje, que en el caso de barra con cabeza es la longitud embebida hasta la parte de la cabeza que presiona al concreto. Si uno mira en planta, este es el área efectiva para un solo anclaje, lo cual daría 9 veces la longitud efectiva, H efectiva, al cuadrado. Sin embargo, en este caso no tenemos una sola barra, tenemos un grupo de barras. Entonces tenemos que mirar al efecto grupo y no todas las barras están sujetas a la misma tensión. Entonces no solamente tenemos un grupo de barras, sino un grupo de barras donde hay una fuerza con excentricidad, que es uno de los casos que se cubren en el capítulo 17. Sí, la figura de abajo a la izquierda tenemos los dos grupos de anclaje, el del medio a la derecha a tensión y el de la izquierda a compresión. La fuerza de tensión tiene una excentricidad con respecto al grupo de anclaje a tensión, porque la fuerza, en este caso T1 y T2 no son iguales. Entonces lo que hicimos fue, calculamos cuál es la capacidad para un grupo de anclajes. Lo que se ve aquí primero es
el 9H efectiva al cuadrado sería el área para un anclaje. El área para el grupo de anclajes hay que tomar en cuenta los anclajes que están más en el borde de la zona de tensión. Y en este término se tiene el efecto de la excentricidad y N sub B es lo que se llama la resistencia de un anclaje, la resistencia básica de un anclaje, que se muestra aquí para barras con cabeza. Hay una provisión para barras con cabeza con una longitud efectiva significativa. El código requiere el uso de esta expresión. 16 raíz cuadrada F'(c), la longitud efectiva a la potencia de 5 tercios dividido entre 1000 para ponerlo en Gibbs. Para barra con gancho es una ecuación similar, pero no es la misma. Entonces aplicamos estas ecuaciones para todos los especímenes, ya sea con gancho o con barra con cabeza. Cuando calculamos el área que tiene que ver con el grupo de anclaje, que yo mencioné que se miran a los anclajes que están más hacia el borde, esta es la aplicación para los experimentos de nosotros. La dirección de carga es horizontal en este sentido en la figura. Si vemos la planta, tenemos la columna. Entonces, si estamos causando o aplicando la fuerza horizontal hacia la derecha, el grupo de barras a la izquierda de la columna es el que está a tensión. Entonces, el extremo de barras a la izquierda es uno de los bordes para definir el área del grupo de anclaje, el área que se usa en la superficie de falla. En el caso de nosotros tenemos 4 capas de barras en la columna en esta dirección y tenemos entonces tensión en 3 de ellas y compresión en la última de la derecha o la última de la izquierda dependiendo del sentido de la carga. Aquí lo que les muestro es primero los 6 experimentos de la fase 1. Lo que tenemos que enfocarnos aquí es 2 columnas en particular. Esta que dice 2 entre 1 y 5 entre 4. 2 entre 1 tiene que ver con la carga asociada con la capacidad de flexión de la columna y la carga aplicada. Entonces, 2 significa la carga aplicada, la carga asociada, perdón, con el momento, la capacidad nominal a la flexión de la columna, y 1 es la carga aplicada. Como se ve, los valores estuvieron muy cercanos a 1, lo que significa que la carga máxima que se aplicó en los experimentos de la fase 1 estuvo cerca a la carga asociada con la capacidad nominal a flexión. Ahora, cuando vemos la última columna, 5 entre 4, tiene que ver con falla por desprendimiento del concreto causada por el grupo de anclaje en tensión. 5 es la capacidad calculada de acuerdo al capítulo 17 del código ACI y 4 es la demanda calculada basada en ese modelo. Como se puede ver, fíjense los valores, .39, .38, el máximo fue .44, lo que significa que cuando calculamos la resistencia, resulta que teníamos en práctica más del doble de la resistencia que calculamos usando el código de la ACI. En general, las ecuaciones para anclaje en concreto tienden a ser muy conservadoras por la manera como se hizo el estudio de confiabilidad de esas ecuaciones, pero de todos modos son extremadamente conservadores. Una cuestión similar pasó con los experimentos de la fase 2. Los primeros 4 que están aquí no tenían refuerzo cortante en la fundación y en este caso .34, .31, .42, extremadamente conservadores. Esto nos llevó a mirar el problema de una manera un poquito diferente, que es usando una analogía por punzonado. Si uno mira una falla así, se genera un cono que es parecido al cono que se genera cuando uno falla una conexión por punzonado.
Entonces, ¿por qué no mirarlo desde el punto de vista punzonado en vez de usar estas ecuaciones que tienen estos exponentes, que son básicamente ecuaciones totalmente empíricas? El procedimiento punzonado es bastante empírico, pero a mi juicio tiene una base física más sólida. Lo que tenemos aquí es una vista lateral de la columna, las 4 capas de refuerzo, en este caso las 3 de la izquierda a tensión, la de la derecha a compresión. La figura de abajo es una vista de planta. Tenemos las 12 barras de la columna, de las cuales 8 están a tensión, las 4 a la izquierda son las que tienen la tensión mayor. Lo que se hizo primero fue, se calculó dónde está la resultante de las fuerzas a tensión de las barras en la columna. Ok, es este punto aquí. Se definió entonces un área equivalente de carga, como si fuera un área que causa el punzonado. El ancho de esa área equivalente es 2 veces la distancia entre la resultante a tensión y el borde de los anclajes a tensión. ¿Verdad? El centro de los anclajes, del borde del grupo de anclajes a tensión. Una vez que se calcula esa área efectiva de carga, entonces usamos las ecuaciones por punzonado. Definimos primero lo que es un perímetro crítico apunzonado, el cual se extiende la mitad de la profundidad efectiva de la fundación de cada cara de la zona efectiva o el área efectiva de carga. Eso es lo que se muestra aquí con unas líneas rojas. Hay que tomar en cuenta que la profundidad efectiva en este caso es el H efectivo menos el recubrimiento, en este caso la parte de arriba, el refuerzo de flexión de la zapata. Si no tenemos refuerzo transversal en la zapata, como esto es una zapata cuadrada y la columna es cuadrada, tenemos un esfuerzo averaje para el punzonado en PSI de 4 raíz cuadrada de F'C. B sub 0 es la longitud del perímetro crítico y D efectivo es la profundidad crítica o efectiva de la fundación. En este caso tenemos entonces un área efectiva por un esfuerzo que se asume que es el que lleva para la falla por punzonamiento. Cuando tenemos refuerzo transversal, la historia cambia. Tenemos primero una contribución del refuerzo transversal. En este caso, el área de cada barra de forma de bastón es A sub V. FYT es el esfuerzo de cedencia del acero usado para esas barras. Entonces, pues tenemos B0 entre S. Eso daría un número efectivo o el número de refuerzo de barra de refuerzo transversal alrededor del perímetro crítico, y después, como la falla se va extendiendo hacia afuera, tenemos el término de DF, la profundidad efectiva, dividido entre S. Ahora, cuando usamos refuerzo para punzonado, no podemos contar con todo lo que sería la resistencia social concreto por punzonado. En el código de la ACI se usa la mitad si usamos refuerzo transversal en forma de que no sea lo que llaman Head-Studs. Refuerzo con cabeza en los dos extremos. Entonces usamos 2 raíz cuadrada F'C en vez de 4, y a esto le sumamos lo que sería la capacidad acortante proporcionada por el refuerzo transversal en la conexión. Cuando hacemos estos cálculos, los resultados son mucho mejores. En los experimentos de la fase 1, ninguno tiene refuerzo transversal. El menor fue 0.79, el mayor fue 0.85. Eso tiene que ver con la capacidad calculada dividido a la capacidad del experimento. Básicamente lo que tuvimos fue aproximadamente el doble de lo que se calculó de acuerdo al capítulo 17. Cuando vamos a los experimentos de la fase 2, los primeros 4 no tienen refuerzo transversal en la conexión. Es un poco más conservador
En estos experimentos la resistencia al concreto en la fundación fue un poco menor, lo que llevó a a ser un poquito más conservador en lo que fue la resistencia calculada. Cuando tuvimos refuerzo transversal en la conexión, básicamente lo que se calculó fue igual a lo que se resistió al experimento, lo que significa que en este caso lo que proponemos es conservador, porque no hubo ninguna falla asociada a un pulsonado de desprendimiento del concreto en ninguno de los experimentos que tenía refuerzo transversal en la conexión. Y para el experimento que tuvo refuerzo U en la junta también fue bastante conservador. Entonces, no es perfecto ni mucho menos, pero el uso de esta analogía por pulsonado nos llevó a unos resultados más razonables. Todavía son muy conservadores, pero aproximadamente el doble de lo que obtuvimos cuando usamos el capítulo 17 del código de la ACI. Ya para terminar, dando algunas conclusiones, la más importante, la capacidad de transferencia de momento y de deformación en conexiones de columna zapata, aun cuando se satisfagan los requerimientos por resistencia a flexión y acortante y de longitud de desarrollo de las barras, puede ser limitada por fallas de anclaje, básicamente por una falla de desprendimiento del concreto causado por el grupo de anclaje o barra de la columna de tensión anclada en la fundación. Eso es contrario a lo que generalmente se piensa, que si uno satisface los requerimientos acortantes, flexión y longitud de desarrollo, no se va a generar esta otra falla. Las fallas ocurrieron a derivas muy bajas, entre 1.25% y 2.75% cuando no se usó refuerzo transversal en la conexión. Cuando se usó refuerzo transversal en la conexión, la historia cambió. Este refuerzo fue efectivo en prevenir el desarrollo de estas fallas cónicas que se solapan una para cada dirección o cada sentido de carga, lo cual no solamente incrementó la resistencia a la conexión, la resistencia a transferencia de momento, sino la capacidad a deriva de estas conexiones. No hubo diferencia en el comportamiento del acero transversal en la conexión cuando se ancló con barras abajo de flexión de la fundación o cuando no se ancló. Hay un detalle que hay que tomar en cuenta, que fue que nunca llegamos tampoco a la falla acortante, como para poder decir que esto es aplicable durante todo el comportamiento de ese acero transversal. ¿Qué hubiese pasado si ese acero transversal cede? Puede ser que haya habido una diferencia, pero por el rango de comportamiento que vimos no pareciera que eso sería así. Cuando se usó refuerzo en forma de U en la junta, solamente en la junta, este refuerzo fue efectivo en prevenir la propagación de la falla cónica. No se previno la falla total, pero el prevenir la extensión de la falla cónica en la junta, hubo un incremento relativamente modesto, pero incremento al fin de la resistencia, pero muy importante, hubo un incremento significativo de la capacidad de formación de la conexión. Se observó un estrangulamiento en la histerisis cuando se usaron barras con cabeza en derivas mayores de 3%. El estrangulamiento fue, como yo mencioné antes, excesivo, lo cual estuvo asociado con el aplastamiento del concreto. Por eso recomendamos que se limite ese aplastamiento a 2 F'C para prevenir entonces ese estrangulamiento excesivo, lo cual básicamente significa una pérdida de rigidez extremada a niveles bajos de carga y por supuesto una pérdida de capacidad de disipación de energía. El uso de las ecuaciones del capítulo 17, anclaje en el concreto, se mostró que fue sumamente conservador. En todos los casos, la capacidad experimental fue más del doble de la capacidad calculada, por lo cual decidimos proponer esta analogía por pulsionamiento que fue bastante conservadora, pero en nuestros casos llevó más o menos una resistencia calculada del doble la resistencia calculada en el capítulo 17, lo cual llevó entonces a estimaciones de resistencia mucho más razonables.
No quiero concluir sin agradecer primero que nada el financiamiento de esta investigación que fue proporcionado por el Centro de Tecnología de Edificaciones de Taiwán, lo cual está bajo el Ministerio de Educación de Taiwán. Y como yo mencioné antes, todas las pruebas fueron conducidas en el laboratorio del Centro Nacional de Investigaciones Sísmicas en Taipei, Taiwán, lo cual se agradece toda la colaboración del personal que contribuyó con la construcción, instrumentación y la conducción de las pruebas. Con esto pues culmino dándole primero las gracias y esperando que la información presentada sea de utilidad. Y los dejo en caso de que tengan alguna pregunta. ¿Ah? Muchísimas gracias, Gustavo. Creo que ha sido una presentación de lo más interesante. Debo decirte que en YouTube llegaste a tener 248 personas conectadas. Oh, wow. Y en Facebook 22, de manera que bueno, son 270 más o menos 30 que estamos aquí, son 300 personas. Entonces, creo que esto demuestra el interés. Hay un par de preguntas de colegas que están conectados en YouTube. Alfredo Sánchez Alejandre te felicita por la presentación y te pregunta si por qué razón no se incluyó el efecto de la carga axial si es que hubiese tenido un efecto dentro de las variables de estudio. Básicamente, sí se pensó en aplicar carga axial, pero si se ve lo que fue la configuración de los experimentos, los apoyos no eran verdaderamente representativos de lo que es una zapata. No hay suelo debajo, no hay los apoyos están a los bordes de la zapata. Entonces, si añadimos carga axial, tampoco va a ser verdaderamente representativo del esfuerzo de una carga axial. Pero es una cuestión que, por supuesto, es importante. Todavía no sabemos si vamos a continuar con otra fase de la investigación. Todo depende del financiamiento en Taiwán. De acuerdo. Otra pregunta que hace Johnny Cárdenas, por cierto, algunos de estas personas están cortadas desde Perú, al menos vi una persona en Perú, otros en México, en el estado de Morelos, bueno, o sea, en México naturalmente. Pero bueno, aquí Johnny Cárdenas pregunta qué normatividad se aplicó para la definición del refuerzo. Me imagino que es el ACI a lo que se refería, pero quizá aquí la pregunta es más bien cómo se calculó la cuantía de refuerzo transversal afuera en la conexión propiamente. Bueno, fue más que todo usando criterios de ingeniero. Tenemos una falla cónica que era, vamos a decir, esperada o que queríamos arrestar y se hizo un cálculo de cuántas barras individuales serían cruzadas por esa falla. Eso fue una de lo que se usó. Pues, como se pudo ver, terminamos poniendo quizás más de lo que hizo falta, pero por otro lado, bueno, sí fue efectivo en prevenir esa falla. Pero básicamente fue eso. Hay una propuesta que se está considerando en el 318, como tú bien sabes, de definir un área efectiva para el cual cualquier refuerzo que caiga ahí se contaría, pero hay que esperar a ver qué pasa. Eso, en este momento no hay, lo que se usó fue criterio pues, de la falla que se esperaba y la falla que se quería prevenir con la adición de refuerzo transversal. Perfecto. Pedro Pistorius pregunta si el colado de la columna y de la zapata de la cimentación fue monolítico, primero se coló la zapata y posteriormente. Primero la zapata y después la columna. De acuerdo. Una pregunta de José Luis González se refiere a qué influencia puede tener el comportamiento de la conexión, diferentes tipos de suelos. Creo que va un poco en el sentido de quizá una siguiente fase. Sí, exacto. Lamentablemente hacer pruebas de fundaciones con el efecto del suelo es sumamente complicado.
Pues son todas las preguntas que yo tengo registradas en este momento aquí en el YouTube. No sé si aquí en el salón hay alguna pregunta de nuestros asistentes, por favor. Ah, por favor. Mientras no la leen. Ah, ya la tiene. Perfecto. Gracias. Pregunta Ricardo Vázquez, saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Si se realizan los cálculos para determinar el tamaño de la zapata para soportar columnas metálicas, resulta que es necesario que el tamaño de la zapata sea muy grande en planta para satisfacer el desprendimiento lateral del concreto. En la práctica común en México, lo que hacemos es diseñar un dado de concreto armado para lograr la transferencia de todos los esfuerzos adecuadamente y cumplir con todos los requerimientos del ASI respecto a los anclajes en el concreto. ¿Qué mención puede dar, doctor, al respecto? Claro, el asunto, lo que pasa es que cuando yo mencioné las pruebas en Berkeley, eso sí eran literalmente anclajes en concreto. Las conexiones que nosotros probamos, en verdad, no son, las tratamos para análisis como anclaje en concreto por la falla que se obtuvo. Pero en verdad, lo que se asume en la ACI es que si se desarrollan las barras, entonces no tenemos ese problema de falla como un anclaje. Lo que pasa ahora es que sí podemos tenerlo y el problema es que poner refuerzo transversal en una fundación es un problema cuando es una zapata, no es una cuestión práctica, pero lo que va a terminar pasando es que se va a requerir como se menciona, una parte que esté armada en concreto armado no solamente a flexión, sino con acero transversal, que es básicamente parte de lo que hicimos, o un incremento en el espesor de la zapata si no se quiere usar refuerzo transversal. De cualquier manera, es un tema que hay que tomar en cuenta, pues, que sí puede haber este tipo de falla sin que sean literalmente anclajes en el concreto como es la intención en el capítulo 17 de la ACI. ¿Alguna pregunta en el salón de seminarios? A ver, los chicos que están haciendo los ensayos de columnas, y tenemos unos dados que tienen estribos y hemos visto desprendimientos alrededor de la zapata, ¿no? ¿Por qué no le platican al doctor de qué tamaño han sido los desprendimientos, de qué tamaño de barras están utilizando, o los estribos de qué tamaño son? A ver, Vanessa, ¿usted qué sabe? Así, estamos probando especímenes de aproximadamente zapatas de 2 por 2 metros, con una altura de 70 centímetros, y las columnas son aproximadamente 90 por 45, céntricas. Las columnas tienen un armado de 16 barras longitudinales de 1 pulgada, y tiene refuerzo transversal demasiado espaciado, aproximadamente de 40 centímetros entre este refuerzo, con ganchos a 90, o sea... Pero estás en la columna, la fundación no tiene... la fundación sí tiene, sí tiene la fundación. Igual los ganchos las hemos estado haciendo hacia adentro. Y igual en lo que es la conexión entre zapata y columna, tienen refuerzo transversal igual como de 10 centímetros, con espacio de 10 centímetros. El número... ¿Y ya han hecho las pruebas? Sí, hemos hecho pruebas. ¿Y qué pasó? Sígale. Pues bueno, no sé qué. Bueno, primero que nada, las pruebas son para probar el encabezado de columnas, no estábamos probando la cimentación. La cimentación simplemente la diseñamos para probar la columna. Lo que nos interesaba era probar la columna. Pero se tuvieron una sorpresa. A ver. Sí, se presentó sobre todo cuando se tenía un confinamiento adecuado. Por el mismo encamisado se presentó lo que parecía un desprendimiento en forma de cono igual alrededor. Simplemente no tan extenso como se presentaba en sus experimentos, se presentaba más cercano a la columna, y también se presentaban muchas grietas a 45 grados en la misma zapata, pero se alcanzaron distorsiones
de hasta 8% en nuestras pruebas. Bueno, porque tenían refuerzo transversal en la fundación. Sí. Pero sí tienes un cono eventualmente. Digo, podríamos dar los datos para ver si sirven de algo. Pues ahí Sí, no, claro, por supuesto. Pero la verdad es que no lo habíamos buscado. Estábamos buscando reforzar la columna y de repente nos encontramos con que se desprenden. Claro, aquí sí se alcanza a desarrollar la flexión de las columnas. El nodo de falla original era por corte, por eso teníamos los tipos muy separados. Claro, porque esa es la intención. Sí. Y sí logramos desarrollar la falla por flexión de la columna y tenemos endurecimientos por deformación de las barras, pero eventualmente se da esto. Pero bueno, ahí te damos los datos. Perfecto. Pero es una cosa interesante. ¿Algún otro comentario? Sí. Bueno, aprovechando igual nuestro experimento, tenía la duda respecto a si utilizaron la misma resistencia en las columnas que en las zapatas en sus experimentos. ¿Resistencia en qué sentido? Del concreto, perdón. ¿Del concreto? Sí, básicamente la misma. Lo único que la fase 1, el concreto terminó siendo en general más, o sea, era un poquito más era más o menos 6.000 PSI. En la fase 2, los primeros experimentos eran más entre 4 y 5.000 PSI, después los otros subieron. O sea, pero sí, la resistencia era la misma. Fueron 2 vaciados, primero la fundación y después la columna, pero nunca hubo una diferencia significativa entre la resistencia de un concreto y el otro. Pregunta si el resultado de la investigación tendrá como consecuencia la inclusión de alguna normatividad local. Pues es justamente lo que estamos trabajando y, bueno, estás trabajando. Y el otro es, no, bueno, es un poco lo mismo. Básicamente creo que ya has contestado estas preguntas. Que si se ha modelado estos resultados experimentales en programas numéricos como elemento finito. No lo hemos hecho todavía. Sí, Ben Worsfold en su trabajo cuando empezó y después que terminó, sí ha hecho modelaje con el elemento finito para mirar, bueno, primero calibrado a los experimentos que ellos hicieron y después para mirar diferentes configuraciones de refuerzo de una manera numérica, ya que cada experimento afortunadamente los investigadores de Taiwán con los que trabajamos pues son sumamente eficientes y el laboratorio ya sumamente tienen una gran cantidad de personal que permite hacer una gran cantidad de pruebas en un periodo corto de tiempo. Oye, llama la atención que las curvas de histéresis, por ejemplo, la de los T's que tenías con CE, en fin, el azul, rojo y verde, que estaban encima una de otra. Sí, sí. Eso, experimentalmente, no es un asunto trivial de obtener. O sea, no. Una calidad de sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Doctor. Aquí va el micrófono. Entonces me inquieta la proporción cortante-momento en los experimentos. Veo que el sistema de carga era a una altura de creo que 5 pies o algo así, y eso determina la relación momento-cortante en la base de la columna. ¿Eso qué impacto tendría? Es ignorancia de mi parte, ¿eh? No, bueno, es un parámetro muy importante si estuviéramos estudiando la columna en sí. Pero hay la transmisión a la zapata también, ¿verdad? Sí, pero ya una vez, o sea, veamos primero la columna. O sea, la columna cuando tiene una relación de aspecto relativamente bajo, como fue el caso de nosotros, el cortante en la columna tiende a jugar un papel más importante que jugaría una columna que sea mucho más esbelta. Pero en nuestro caso, pues el efecto acortante en el comportamiento de la columna no era importante por cómo estaba diseñada la columna. Desde el punto de vista de qué pasa, qué efecto puede tener eso en el aspecto, en el comportamiento general, la única cuestión es que si uno mira las contribuciones a la deriva de los diferentes mecanismos de deformación,
en nuestro caso, la contribución de la columna en sí, de las deformaciones de la columna, es sumamente baja. Entonces todo viene por deformación, algo de flexión en la losa, y la mayoría viene de rotaciones concentradas en la interfase de la columna y la fundación. Entonces, pero si la columna habría sido parte crítica del experimento, sí, no es lo mismo, pues como dice usted, pues una columna que sea con una baja relación de espectro que una que sea alta. No, me parece interesante, sobre todo para los alumnos que hacen análisis estructural, que si hubiesen hecho el análisis estructural de estos especímenes, pues quizá hubieran considerado la columna como empotrada. Y pues no está tan empotrada. No. Entonces, no, simplemente porque a veces no es un problema nada más de rigidez, sino de rigidez-resistencia que hay que tener presente. Bien, si no hay otra pregunta, yo quisiera entregarle al doctor Parra este reconocimiento que leo. Dice: el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al doctor Gustavo Parra Montesinos por impartir la conferencia Comportamiento sísmico de conexiones entre columnas y zapatas de concreto armado, la cual se llevó a cabo el día martes 17 de enero en el Salón de Seminarios Emilio Rosenbluth del Instituto de Ingeniería. Firma la doctora Rosa María Ramírez, quien es nuestra directora, y te entrego el reconocimiento, así como un pequeño presente para que cuando tomes un café en Madison te acuerdes del Instituto de Ingeniería. Sobre todo en esta época de frío. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de nuevo, muchas gracias a los capítulos del ERI, a los capítulos de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, y pues ya lo pueden registrar como la primera actividad del año, ambos capítulos. Y no sé, de los miembros de los capítulos que estén aquí, yo creo que sería bueno que te tomaras una foto con ellos, creo que lo podrían documentar como su participación aquí, y pues muchas gracias. Gracias. No, gracias a usted por venir. Pues, gracias, doctor, que le vaya bien. Pues a ver si nos tomamos la foto. Primero es que en los capítulos del ERI, no sé cuántos representantes hay de capítulos.